Lo primero, resulta que muchas veces confundimos lo que es correlación con causalidad. Y en la investigación tenemos que ser bastante precisos para entender qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos buscando comprobar que hay causalidad o solamente que hay correlación en nuestras variables? ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces utilizamos términos como efecto, impacto, que son palabras de causalidad para describir una investigación que en realidad no está encontrando causalidad, solamente está encontrando correlación. En esta etapa de su carrera, que es hacer o empezar con el tema de tesis, no es necesario que hagan una investigación de causalidad. Es suficiente que aunque hagan una investigación de correlación, pero eso tiene que estar explícito en su investigación. Lo incorrecto es decir que van a hacer algo de causalidad cuando en realidad solamente están haciendo algo de correlación, porque ahí estarían como que mintiendo en lo que están haciendo. Entonces hay que ser claros con lo que en realidad están buscando hacer. ¿Por qué es diferente causalidad con correlación? Porque en realidad la correlación lo único que te dice es si las variables tienen algún tipo de relación en sus movimientos, ¿no? Por ejemplo, a más educación, yo observo que cuando la gente tiene más educación, observo que tienen más ingresos. ¿Ya? Sí, eso está clarísimo con los datos, hago mi econometría y sale. Pero en realidad, detrás de ese efecto podría haber otras cosas. Por ejemplo, la educación de los padres. La educación de los padres puede afectar también a mis ingresos y también puede hacer más probable que yo tenga mayor educación. También puede suceder que la relación no sea directa de educación hacia salarios, sino también al revés, salarios hacia educación. Si una persona tiene muchos salarios, probablemente pueda pagarse un diplomado, una maestría, un doctorado, entonces tiene más educación. Entonces, en ese ejemplo, eso se llama bicausalidad o doble causalidad, causalidad inversa, donde tu variable X afecta a tu variable Y, pero también sucede lo opuesto, tu variable Y afecta a tu variable X. Como hay doble dirección, el efecto de educación sobre ingresos o salarios está mezclado. Entonces, para hallar la parte causal, el efecto puro, 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 se necesitan métodos más complejos, quizás experimentales o cuasi experimentales, los cuales no necesariamente están disponibles para el tema que ustedes quieren. Quizás los datos no están disponibles para ello. Entonces, muchas veces no se puede hacer estudios de causalidad porque es muy difícil normalmente y nosotros no les exigimos que hagan causalidad, sino solamente correlación, pero traten de explicitarlo en su investigación. Por ejemplo, muchas veces uno googlea en Internet y encuentra papers que dicen el impacto de hacia tal, el efecto de tal a tal. ¿Ya? Cuando uno utiliza las palabras impacto, efecto, en realidad se está ocupando de la causalidad. La correlación no, en la correlación no se utiliza palabras como efecto, impacto. La correlación lo único que te está diciendo es que una variable se relaciona con otra de forma directa y de forma inversa, se mueven al mismo tiempo, ¿no? En ese caso, este meme que aparece ahí, la persona se mueve, o la fuerza de la persona mueve en el mismo sentido que el automóvil. Hay relación. Pero la causalidad lo que está diciendo es que en realidad tienes que fijarte en el efecto limpio, en la real causa. Y eso va a ser un poquito difícil. Para ver causalidad útil, existe varios métodos que se pueden partir en dos grandes grupos. Un grupo que se llama los experimentos. Los experimentos es lo ideal, la regla de oro para medir causalidad. Sin embargo, los experimentos, que pueden dividirse en experimentos de laboratorio, experimentos naturales, experimentos de campo, son muy difíciles de realizar porque normalmente
necesitas mucho dinero y mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer un experimento y para hacer ese experimento necesito 50 personas, pero las personas no van a ir a hacer el experimento gratis, tengo que darles algún incentivo. Probablemente ese experimento con 50 personas no va a ser significativo, tengo que agregar más personas al experimento. Y es más plata, más tiempo. Entonces, hacer experimentos, al menos en esta etapa de la carrera, nos va a tomar muchos recursos que no tenemos, así que no se puede hacer. La otra forma de ver causalidad es con cuasi experimentos, que también se le dice experimentos en computadora o simulación de experimentos, que es utilizar datos y en computadora asemejar el entorno de un experimento. Esos métodos se pueden aplicar, está dentro de ahí diferencias, regresiones continuas, variables instrumentales, event studies, ¿qué más? Emparejamiento, un montón de métodos. A esos eventos se les llama cuasi experimentales. Sin embargo, esos métodos normalmente no los enseñan en la universidad porque son temas un poquito recientes. Por ejemplo, ustedes en Fundamentos de Econometría ven básicamente MCO, quizás algo de Probit, Logit, una introducción a variables instrumentales. En econometría intermedia, la mayoría de profesores ve panel, ve algo de series de tiempo. Quizás por ahí solamente hay un profesor que mete temas de cuasi experimentales, pero es muy poco. Entonces es raro, al menos en el pregrado, tocar métodos econométricos que estén para causalidad. Pero lo que sí tocamos en fundamentos de econometría y en econometría intermedia son métodos para correlación, ¿no? Por ejemplo, MCO, Logit, Probit, Logit multinomial, Logit ordenado. También vemos algunos métodos para medir, para estudiar series de tiempo. Eso sí, lo tenemos bastante bien aplicado o aprendido en los cursos de econometría en la universidad. Por eso es que lo normal en una tesis es ver esto. Si hacen esto de causalidad, también perfecto, pero normalmente toma más tiempo y tienen que aprender ustedes el método por su cuenta. Entonces, la profesora me pidió que aclare un poquito esta diferencia entre causalidad y correlación para que ustedes más o menos no confundan y planteen bien su tema. ¿Qué más? Luego, dado que causalidad no es algo que normalmente van a ver en el pregrado, vamos a ver ahorita algunos métodos que podemos aplicar en correlación. Te voy a utilizar unas diapositivas del semestre anterior. En el semestre anterior el JP era Portilla y acá voy a utilizar las diapositivas de Portilla. Entonces, resulta que los métodos, bueno, los datos en general que están disponibles se pueden agrupar en tres grupos. Datos de corte transversal, que son datos recogidos en un momento sobre diferentes individuos, sean personas, países, hogares, lo que sea. Hay datos panel, que son observaciones o información recogida en diferentes periodos para los mismos individuos. Y los datos de series de tiempo, que es seguir en el tiempo a una variable o a un conjunto de variables. Entonces son tres tipos de datos que se van a tratar, se van a estudiar de forma distinta. Hay métodos distintos para cada uno de ellos. El corte transversal es el típico más conocido, lo que vemos en fundamentos de econometría. Simplemente es información de individuos en un momento dado. Eso se complejiza un poquito más cuando hablamos de panel, porque panel ya es observar a los mismos individuos en diferentes periodos de tiempo. Hoy día vamos a ver eso de corte transversal y panel, y la siguiente vamos a ver series de tiempo. Dentro de corte transversal y panel se puede abordar de diferentes formas. Uno que es el enfoque experimental, que les conté hace un ratito, que es esto de
hacer algún tipo de intervención aleatoria. En inglés se le conoce como RCTs, que quiere decir Randomized Control Trial, que es una aleatorización controlada, un experimento de aleatorización controlada. Este enfoque viene de la medicina. En la medicina, cuando uno quiere testear o probar que un medicamento funciona o no, una vacuna funciona o no, lo que hace es separa al azar, aleatoriamente, dos grupos. Un grupo al que se le da el medicamento, se le da la vacuna, y otro grupo donde no se le da la vacuna ni el medicamento, pero se le da un placebo. Y levantas información de ambos grupos, el grupo tratado y el grupo no tratado, y vas rastreando en el tiempo información para ver cuál de ellos mejora su salud, cuál de ellos tiene efectos adversos, todo eso. Ese enfoque experimental en economía no se podía hacer con facilidad, porque como entenderán, es difícil. eh, Primero, se necesitan muchos recursos para hacer un experimento, como les comenté hace un rato. Y en segundo lugar, moralmente tiene sus problemas. Ustedes imaginen que yo quiero hacer un experimento para ver si Caliwarma funciona o no funciona. Sería un poquito raro, cuestionable moralmente, si voy a un colegio y le doy desayunos Caliwarma a la mitad de alumnos y no le doy desayunos a la otra mitad de alumnos. Si estoy experimentando, no sé, cómo las laptops, el acceso a computadoras mejora el desempeño educativo, se vería mal, no sería ético darle mitad de computadoras a unos niños de un colegio y a la otra mitad no darles laptops. Es cuestionable moralmente y por eso es que no se hacía experimentos eh, en economía. Sin embargo, desde hace una década y un poquito más, eh, en el MIT, en la Universidad en el Instituto de Massachusetts, un par de economistas que ya ganaron el premio Nobel empezaron a aplicar experimentos, pero de una forma un poquito más ética. Entonces ellos hicieron un plan ético de cómo se debería hacer experimentos de economía. Y por eso ganaron el Nobel. Y desde eso, hoy en día se hacen bastante experimentos en el mundo de economía, pero aún así se resolvió esa parte ética, pero todavía no se puede resolver la parte monetaria y de recursos, ¿no? Un experimento puede costar bastantes miles de dólares. Pero ese tipo de estudios son la mejor forma de hacer un estudio económico. Es la mejor forma, sin embargo, está fuera de nuestras manos. Eventualmente, en el futuro, alguno podría hacer algún experimento, pero por ahora casi imposible que se pueda hacer ese tipo de tesis. ¿Qué más? Pues como no se puede hacer estos experimentos, eh, se hacen algunos métodos no experimentales o cuasi experimentales. El más conocido es el emparejamiento. Y dentro del emparejamiento existe el método de propensity score matching, que es emparejar a los individuos según la probabilidad de ser tratados. Es un método muy conocido, se utiliza en tesis, he visto a varios chicos utilizando en tesis este método, así que tómalo en cuenta en un momento. Sin embargo, como les conté, este método sirve para causalidad y probablemente nosotros no veamos causalidad, solamente correlación. En el caso de que quieran hacer causalidad, quizás el método más sencillo para ello es este propensity score matching, que es una forma de hacer matching o de emparejar que pertenece a los métodos cuasi experimentales. No voy a explicar mucho acá. Otro método que también sirve para hacer de métodos cuasi experimentales es diferencias y diferencias, que también se utiliza muy poco en tesis, pero eventualmente van a leer quizás algo sobre ello. Básicamente lo que te dice diferencias y diferencias es que uno puede tener un grupo que ha sido tratado, otro grupo que no ha sido tratado, y puedo comparar antes y después la situación de ambos grupos, controlando por las características previas al tratamiento. No vamos a entrar mucho en detalle.
Otro método es regresiones discontinuas, que solamente se puede aplicar cuando existe un punto de corte. Por ejemplo, pensión 65 tiene claramente un punto de corte. Uno cumple 65 años y si está en condición de pobreza, recibe pensión 65. Si yo tengo 59 años con 11 meses de vida, no accedo a pensión 65. Otro ejemplo, una beca. Para ganar una beca uno tiene que pasar un punto de corte o tiene que quedar en un puesto alto. Hay un punto de corte, un- una regla de decisión en el cual uno accede o no accede a la beca. Igual, al ser admitidos a la universidad, ustedes dieron un examen y solamente ingresó, no sé, hasta el puesto 50. Ese punto de corte se puede aprovechar para hacer algún tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que sacó, no sé, 19, pero la persona que sacó, supongamos, 10,49 jaló el curso. La persona que sacó 10,51 aprobó el curso. Pero en realidad, estas dos personas se diferencian muy poquito, ¿no? Se diferencian en 0,02 puntos. Es nada. Entonces, en teoría, las personas que están muy cerca del punto de corte son muy parecidos. Yo podría utilizar eso para compararlos. Pues, tomen en cuenta que existe ese método. Otro método es variables instrumentales que no les recomiendo utilizar en tesis porque es bien complejo y es muy criticable. Como dice su nombre, cuando uno no puede hacer una estimación directa, tiene que buscar un instrumento. El instrumento es muy difícil de encontrar y una vez que lo encuentras, normalmente siempre te van a criticar el instrumento porque tiene que cumplir dos supuestos, el supuesto de relevancia y el supuesto de exogeneidad. Y como esos supuestos tienen que ser validados tanto teóricamente como también con algunos test estadísticos. Y no hay instrumento perfecto, todos los instrumentos son imperfectos y por tanto en algún momento van a criticar el instrumento y por eso es que se recomienda que no toquen variables instrumentales, al menos para tesis, pero al menos saben que existe ahí. Esos son los métodos, creo que no puso acá otros. Esos como son los métodos más complejos, pero ustedes en Fundamentos de Econometría han visto que hay MCO, que es el más simple de todos. También han visto que hay Probit, Logit, cuando tienen variables dependientes binarias. Tienen Logit multinomial, cuando su variable Y es una categórica, donde no importa el orden. Tienen un Logit ordenado, donde tienen su Y, que es una categórica ordenada. Entonces, todos esos métodos son válidos, pueden utilizarlos en corte transversal. Pero en datos panel cambia un poquito. En datos panel sucede que se viola un supuesto fundamental del modelo clásico de regresión. En el modelo lineal de regresión, ustedes tenían esta estructura más o menos, de acá, la primera, pero ahora en datos panel van a tener al mismo individuo y observado en diferentes periodos de tiempo. Cuando nosotros planteamos la ecuación, en el error se iba todo aquello que yo no podía explicitar en mi modelo, pero que sí afectaba la variable Y. Entonces, por ejemplo, si mi variable Y era salarios, ingresos, mi variable X era educación, debería poner acá en el conjunto de variables X adicionales todas aquellas variables que afectan al Y, al salario. Entonces, al salario afecta la edad, la experiencia, afecta el nivel socioeconómico, afecta un montón de cosas. Pero hay cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, no se puede medir eh, el coeficiente intelectual, no se pueden medir las habilidades no cognitivas, ¿no? Todo eso que no se puede medir o no está en mi base de datos o no puedo observar, pero que sí afecta a los salarios, se va a este error.
Pero como resulta que voy a tener muchas observaciones para el mismo individuo, ese U va a compartir información con los U's del mismo individuo. ¿Por qué? Porque esas características como coeficiente intelectual, como eh, habilidades no cognitivas, son características de la persona que no cambian en el tiempo. Y como no cambian en el tiempo, van a estar presentes siempre para todas las observaciones de la misma persona. Y eso va a hacer que esos errores estén correlacionados. Y un supuesto del modelo de regresión clásico es que estos errores eran, bueno, la esperanza de los errores condicionada a los X era cero. También decían, eso implicaba que la varianza de este U tenía que ser una constante y que la covarianza entre los U's tenía que ser cero. En particular, ese último, que es la covarianza de los U's igual a cero, se va a violar porque los diferentes U's van a compartir información. Como se viola este supuesto, si yo aplico simplemente un MCO simple acá, me va a salir un montón de problemas, principalmente ineficiencia. Y como existe ese problema de ineficiencia y también hay el problema de sesgo, lo que tengo que hacer es tratar de eliminar esa parte que no cambia en el tiempo y que se va en el... Y para ello existen diferentes métodos. Básicamente está el método de efectos fijos y el efectos aleatorios. Los dos son métodos para datos panel, solamente que el de efectos fijos es más complejo, porque efectos fijos está abordando tanto el problema de que los errores estén correlacionados entre sí y también está abordando de que estos errores podrían estar correlacionados con los X de acá. Mientras que efectos aleatorios solamente está abordando el problema de que los errores están correlacionados entre sí, pero no aborda el problema de que los errores pueden estar correlacionados con los X. Entonces, esos dos modelos, bueno, esos dos tipos de abordaje de datos panel están ahí disponibles. ¿Cuál de ellos dos uso? Depende del test de Hausman. Ustedes aplican en STAT, en Python, su test de Hausman, y el test de Hausman les va a decir, tienen que elegir efectos fijos o efectos aleatorios. Normalmente, la mayoría de ocasiones, tienen que elegir efectos fijos. Es lo más común. Efectos aleatorios es bien raro que el test se diga que es efectos aleatorios. Y en efectos fijos, existen diferentes formas de hacer efectos fijos. Existe, por ejemplo, hacer efectos fijos por least square dummy variables, que es simplemente utilizar dummies. Existe el método between groups, el método between groups, within groups, y también primeras diferencias. Pues hay muchas formas de hacer efectos fijos y eso ya depende mucho de la cantidad de observaciones que tengan y de la cantidad de periodos que tengan. Eso. Y básicamente cualquiera de esos métodos lo que hacen es que esa parte del U que no cambiaba en el tiempo se va a descomponer en este U. Este alfa, perdón, este U se descompone en dos partes. El alfa, que es la parte de las características de la persona que no cambian en el tiempo, y este E, que es un error idiosincrático que se comporta bien, que su esperanza es cero, que su covarianza con otros U's es cero. Todos los métodos de efectos fijos lo que hacen es finalmente eliminar este alfa de alguna forma. Lo abordan de diferente forma cada uno, pero finalmente lo que hacen es eliminar esto. Y cuando eliminan esa parte, estimar por MCO ya es válido porque no va a generar sesgos ni va a generar ineficiencia. Entonces, la profesora me comentó que ustedes tienen que presentar en las siguientes semanas su método. Cuando ustedes tengan datos panel, básicamente el método va a ser uno de estos dos, efectos fijos, efectos aleatorios. Con más probabilidad es que sea efectos fijos y dentro de efectos fijos podrían elegir
cualquiera de las formas de estimación, que ya les comenté que es el S-square Time Variables, between groups, within groups, primeras diferencias, y esos son cuatro. Esos. En caso tengan datos de corte transversal, si su idea es simplemente hacer una correlación, está ser MCO. Si su modelo necesita un Y binario, está el LORI, el PROBIT. Si es categórica, el LORI, el PROBIT multinomial, o el LORI, y PROBIT ordenados si tienen categóricas ordenadas. También pueden utilizar otros métodos de árboles de decisión, quizás. Si ya quieren entrar algo ya a causalidad, probablemente, lo más común es utilizar propensity score matching. También puedo utilizar diferencias y diferencias, aunque es más difícil encontrar un tema para que se aplique esto. Regresiones continuas en caso que haya un punto de corte que sea clarísimo en su investigación. Variables instrumentales, que es cuando se origina, cuando hay endogeneidad, pero normalmente no se recomienda utilizar ese método. Y es claro que hay muchos más métodos. Por ejemplo, hay análisis de ANOVA, hay algunos tipos de datos panel dinámicos, hay miles de métodos. Los que normalmente se utilizan en tesis son estos, así que utilícenlos. Creo que en algún momento ya les mostré este libro. Vamos a entrar acá. Ah, Carton, Principles of Econometrics de Carter, Lin y Griffins. Este libro es quizás el que tiene la mayor cantidad de métodos disponibles para correlación. No tiene métodos de causalidad, sí de correlación. Y lo bueno de ese libro es que además de tener una explicación bastante clara y resumida, tiene sus do files en Stata y en otros programas. Voy a descargar el libro. Acá, mientras va descargando, acá están las diferentes ediciones de este libro. Si yo entro a la última edición, acá aparece Computing Help y cuando entro ahí, acá me dice que este libro tiene aplicaciones en eViews, tiene aplicaciones en Stata, tiene aplicaciones en Excel, tiene aplicaciones en SAS y tiene aplicaciones en otros programas. Acá está R, acá está GRLTL. Si entran acá a Using Stata por Principles of Econometrics, les va a salir la tabla de contenido, pero acá dice Do Files. Si entran ahí, acá están los do files de cada capítulo del libro. Y si ponen acá data, tiene las bases de datos que utiliza el libro. Entonces, bueno, si no utilizan Stata y utilizan R, acá abajo está lo mismo. Acá está la sintaxis de R por los scripts de R, y también están las bases de datos en R. Si utilizan SAP, está la sintaxis acá de código y también están las bases. Si utilizan eViews, también está todo. Inclusive lo pueden aplicar en Excel, también hay acá hay datos en Excel. Y el libro es bastante extenso, por eso pesa un montón. Y este libro empieza haciendo un repaso de estadística, luego empieza a explicar qué es los test de hipótesis, luego empieza a explicar qué es MCO, se demora bastantes capítulos en explicar los supuestos y las violaciones en el modelo de regresión lineal clásico.
luego pasa a modelos más complejos como Provis, Logit, eh, pasa a modelos de panel, algunos modelitos más, y en cada uno de esos modelitos incluye las ecuaciones, las interpretaciones, aplicaciones de papers reales y además su aplicación en Stata o en otro programa, de modo que ustedes pueden guiarse con eso, ¿no? Entonces vamos a esperar que cargue un rato. Pues supongamos que uno de ustedes quiere utilizar el método de Heckman. El método de Heckman es un método que se le conoce de estimación en dos etapas, que está muy, que bueno, que es bien antiguo, pero en realidad se sigue utilizando un montón. Inclusive creo que alguno de ustedes me preguntó sobre ese método hace poco. Ese método de Hellman se utiliza cuando hay sesgo de selección, es decir, cuando hay personas que por sí mismas se seleccionan en un grupo. Supongamos, eh, cuando yo estudio los determinantes del ingreso, voy a tener un montón de gente que está desempleada y por tanto tiene ingreso cero. Que esas personas tengan ingreso cero no es casualidad, sino que esas personas tienen alguna característica que los hace más probables a que sean desempleados. Entonces, el grupo de empleados, los que están empleados y el grupo de los desempleados, no son grupos similares porque las características de las personas hacen que ellas se seleccionen o autoseleccionen en cada grupo. Entonces, la primera etapa de Heckman lo que hace es modela esa probabilidad de estar empleado o no estar empleado. Y la segunda etapa recién estima un modelo para saber si la educación afecta a los salarios o si la experiencia afecta a los salarios. Pues la primera etapa es más o menos para corregir esas diferencias entre empleados no desempleados, la diferencia entre grupos, y la segunda etapa ya es de estimación en sí. Si yo busco acá ese modelo, lo voy a encontrar seguro por acá. Ah, vamos a ver. Debí descargar la quinta edición. Esta es muy antigua. La quinta edición está acá. Veamos si lo tengo descargado. Acá está. Acá está. Ya esta es la última edición. Y acá busquemos ese método del Heckman. ¿Dónde está el Heckman? Y acá está. Acá está. El método de Heckman, James Heckman. El método se le llama de cariño YEKIC. Y acá está la explicación en ecuaciones. La segunda etapa es esta, es de la primera etapa. Les explican qué correcciones hace el modelo y acá les da un ejemplo de cómo aplicar esto. Acá dice un modelo de salarios donde se estima por Heckman, les da el contexto, la base de datos en ROS está en Internet,
Luego de estimar salen estos betas y acá les explican qué significa cada uno de estos betas, ¿no? Por ejemplo, este 0,1095 se interpreta como un efecto de 11%, de 10,95% de la educación sobre los salarios. Entonces, un año más de educación aumenta tus salarios en 10,95%. Y acá te lo explica. Te explica qué son esos valores, cada uno de esos valores acá. Inclusive te da ejercicios adicionales que también puedes resolver con los do files y con las bases de datos que están en Internet. Entonces, para cada método tiene su aplicación y como se dan cuenta, este es un libro bien extenso, entonces tiene muchos, pero muchos eh, métodos. Métodos experimentales, métodos de corte transversal, series de tiempo, y también tiene algunos métodos de panel y también de series de tiempo. Acá dice. Empieza hablando sobre estadística en general. La introducción habla un poquito de estadística. Luego pasa al modelo de MCO, el simple, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Cómo evaluar si un modelo predice bien, tiene una buena bondad de ajuste. Luego pasa al modelo de regresión lineal clásico multivariado. Luego discute causalidad. Inferencia significa causalidad. ¿Qué sucede si no tengo variables bien medidas? Debo utilizar indicadores. ¿Cómo abordo el problema de heterocedasticidad? Acá me explica cómo hacer regresiones con datos de series de tiempo, cómo abordar cuando hay heterogeneidad y cuando hay heterogeneidad en algunos de los modelos. Acá me explica ecuaciones simultáneas, que también se utiliza bastante en tesis, regresiones con series de tiempo donde las variables son no estacionarias. Acá les da algunos métodos de vectores de eh, corrección de errores, vector de corrección de errores y los famosos VAR, vectores autorregresivos. Y acá uno que otro modelo de Arch que se ve en series de tiempo. Dentro del datos panel, acá está efectos fijos, intentos aleatorios. Y acá variables limitadas. Cuando se refiere a variable limitada, quiere decir variables que no pueden tomar valores continuos. Por ejemplo, las variables binarias solo puedo tomar el valor del 0 y 1, por eso es limitada. La variable precio solamente puede ser mayor a 0, así que es limitada. Eh, ¿Qué más? La cantidad consumida de cigarros, de alimentos, tiene que ser consumida positivamente, no puedes ver valores negativos de consumo, así que es una variable limitada. Las variables categóricas que solamente pueden tomar valores dados, fijos, entonces también es limitado porque no puede tomar cualquier valor de la variable. Todo eso está acá en variables limitadas dependientes. Entonces es un libro bastante completo y que al menos para presentar su propuesta de metodología en lo que viene de este curso les va a servir un montón porque ustedes van a tener que plantear sus ecuaciones, ¿no? Como han visto hace un rato, acá en Heckman le están las ecuaciones. Si bien es cierto, en esas ecuaciones le están ecuaciones así con variables z, y, ustedes pueden, dependiendo de su investigación, cambiar, ¿no? Si estoy investigando educación sobre salarios, probablemente este Y, perdón, eh, educación sobre salarios, ¿no? Probablemente este Y, que es salarios, este X es educación, este Z va a ser si la persona está trabajando o no está trabajando, y acá en W, todas aquellas características que hacen que una persona tenga mayor probabilidad de estar empleado, de trabajar. Entonces, esas ecuaciones ya están acá, ya están en el libro, ustedes solo tienen que acoplarlas al contexto
y a las definiciones que tiene su tema en particular. Hay otros libros, pero por ahora solo les voy a mostrar este, que es el quizás más completo y el que tiene sus archivos de Stata, tanto el DoFile como las bases de datos. ¿Qué chicos tienen preguntas? Profe, Cuéntame, cuéntame. profe, dos cositas. La primera quería saber si podía pasar el link del librito, porfa, por el chat. Y la segunda era una duda una duda de respecto a al trabajo individual que había hecho de productividad. Quería saber si es que me podía ayudar a interpretar una tabla. Ya, ya. Cerramos esta parte de la explicación y vamos, y nos quedamos un rato en eso. Ya, profe, normal. Gracias. Ya, creo que se han he marcado todos, ¿no? Alguien que no haya marcado. Ah, era un seminario. A lo mejor el himno, ¿no? Que les mando al chat. Ahí encuentran el libro. Y bueno, si no hay más preguntas, chicos, eso es todo por hoy. Y me quedo si tienen preguntas sobre sus temas individuales.